Es normal, es común que después de unas 3 horas o incluso 4 horas después de comer, sintamos hambre, ya queramos nuevamente ingerir algún alimento. Pero hay quienes incluso minutos después de haber comido sienten hambre, no se sienten saciados y eso les genera ansiedad, incluso mal humor. ¿Por qué sucede esto? ¿Será que estamos haciendo algo mal? Para ayudarnos con este tema nos acompaña hoy el médico especialista en nutriología clínica, Mauricio Barahona. Si usted tiene alguna duda sobre este tema, le invito a que por favor nos envíe un video a través de nuestro WhatsApp, el 6087-7777, un video no más de 30 segundos y ojalá que lo grabe de manera horizontal, le baja el volumen al televisor para poder escucharle muy bien. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola Thais, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien, gracias a Dios. Y bueno, estábamos hablando de este tema porque realmente no sé si es una consulta diaria que usted recibe, que los pacientes le indican que quedan con hambre incluso minutos luego de haber comido. Sí, es una pregunta muy frecuente, es un motivo de consulta muy frecuente. En realidad el control del hambre como tal es una preocupación constante en las personas. Doctor, ¿cómo puedo quitarme el hambre? ¿Cómo puedo tener menos hambre? ¿Cómo puedo reducirla? ¿Verdad? Esto es una pregunta de todos los días en la consulta de control de peso. Y probablemente sonará hasta lógico esta pregunta, pero ¿qué es sentir hambre o qué es tener hambre para ver realmente si es eso lo que estamos experimentando? Sí, y ahí viene un primer punto que es clave. ¿Qué es el hambre? Entonces, hablamos estrictamente de la definición de hambre cuando nos referimos a la necesidad que nuestro cuerpo tiene, biológicamente hablando, de consumir alimentos para recibir nutrientes, para recibir energía. Entonces, el hambre es una sensación biológica, es decir, es una respuesta que nuestro organismo tiene para decirnos hay que comer, y hay que comer porque necesitamos consumir los nutrientes, la energía que nuestro cuerpo requiere para su metabolismo normal. Eso no tiene nada que ver con que, por ejemplo, nosotros terminemos de comer y queramos algo dulce, el famoso postre. Bueno, ¿tiene alguna relación? Ahí viene la otra parte. Los antojos, ¿verdad? O el apetito son el deseo de comer, ahora sí, pero activado por otro tipo de estímulos. Por ejemplo, eso que dijiste, ¿verdad? Veo, por ejemplo, una imagen de un postre delicioso y entonces se me antoja ese postre. O sea, ahí ya no estoy activando mi hambre biológica, sino otros estímulos que pueden ser la vista, puede ser el olfato, puede ser hasta la memoria. ¿Te acordás cuando fuimos a aquel lugar y comimos aquella comida deliciosa, aquella cena? Y uno ya en su imaginación empieza y se acuerda y se activa el deseo. Uy, sí, tenemos que volver a ir a ese lugar. O sea, hasta con la memoria comemos nosotros. Entonces, esa es la activación del deseo de comer, pero por otro tipo de estímulos que no necesariamente son el estímulo biológico de que nuestro cuerpo necesita energía y necesita nutrientes. No es esa, como usted lo especifica, no es esa necesidad para sobrevivir, para tener esa energía. Ahora, el antojo y la ansiedad tienen algo que ver, porque, por ejemplo, puede ser que la persona, incluso antes de haber terminado su plato, esté diciendo, a muchos nos pasa, voy a guardar campo para el postre, sin ni siquiera haber terminado de comer. Claro, y esa es una parte más conductual, es decir, más un hábito, ¿verdad?, que tenemos. Por ejemplo, si yo estoy en mi casa y voy a almorzar en este momento, termino de almorzar y sé que no tengo nada dulce en mi casa ni nada. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en un restaurante, cuando estamos en un hotel, por ejemplo, y vemos una barra de comidas y ahí están los postres? Claro. Entonces ya eso es una señal que activa en nuestro cerebro el deseo de decir voy a guardar campito para el postre porque ahí lo vi. O sea que ya hay un estímulo visual que me dice a mí, ahí está el postre. Entonces ya nuestro cerebro empieza a integrar esa información y nos dice, ok, vamos a guardar campo y después de comer. Pero si yo no tuviera nada, si no vi nada, si no tengo nada a la mano, por ejemplo, si estoy en la casa, no voy a tener ese estímulo. Entonces ahí viene el efecto de ese estímulo visual. Ok, ¿a qué se refiere cuando las personas dicen o sienten esa ansiedad por comer? Bueno, esto es muy interesante. ¿Qué interpreta la gente por ansiedad? ¿Qué interpreta la gente por...? Básicamente es un deseo que pasa constantemente activado por consumir alimentos. Y esto puede estar activado por estímulos emocionales. Por ejemplo, hay gente que cuando se siente estresada, cuando se siente cansada, o cuando me siento feliz, o me siento que logré algo, ¿verdad?, como una recompensa. Entonces podemos empezar a interpretar que el deseo de comer puede estar activado por factores también emocionales.
Pero también hay otros factores más biológicos. Por ejemplo, los alimentos altos en grasas, altos en azúcar o altos en sal son alimentos que me pueden estimular mucho más el gusto y activarme el deseo de comer. Por ejemplo, yo empiezo a comerme unas semillas que tienen grasa, que tienen sal, claro, y quiero seguir comiendo más y más y más, porque hay un estímulo también gustativo. Ok. ¿Cuáles entonces son esos alimentos que no me estimulan eso? Porque siempre hablamos de los que sí estimulan, pero ¿cuáles son los que me pueden ayudar a no sentir eso? Bueno, básicamente ya hablamos de los alimentos que tengan mayor aporte de proteínas, porque las proteínas sabemos que nos van a dar más saciedad. Luego tenemos alimentos que nos aporten más fibra, porque también nos van a ayudar a aumentar la sensación de saciedad. ¿Cómo cuáles, doctor? Entonces, en el caso de las proteínas, usamos todas las proteínas, tanto de origen animal como de origen vegetal, desde las carnes, desde los lácteos, que son muy importantes en este proceso, por ejemplo, el queso, la leche, el yogur, pero también podemos utilizar proteínas de origen vegetal. Una muy importante en nuestra dieta, por ejemplo, los frijoles, ¿verdad? Donde tenemos proteína y también tenemos fibra, que nos ayuda a aumentar la sensación de saciedad. Ok. Doctor, hemos preparado una pantalla con las posibles causas sobre la sensación de querer seguir comiendo y que tal vez usted en casa pueda sentirse identificado, y vamos una a una, doctor. Bueno, precisamente las bebidas, por ejemplo, altas en azúcar, por este tema del azúcar, ¿verdad?, nos estimulan a querer seguir tomando más. Entonces, los alimentos y bebidas que tengan altas cantidades de azúcar, como decía, estimulan el gusto para uno querer seguir comiendo. Ok. Luego la otra es la ingesta de líquidos, ¿verdad? En general vamos a preferir líquidos que no contengan calorías, sobre todo si estamos hablando de personas con sobrepeso que quieren cuidar su peso. Es importante reducir el consumo de azúcares simples por dos razones: para no estar estimulándonos el gusto hacia sabores dulces, y segundo, tomar bebidas sin calorías para mantenerse bien hidratados. Los enlatados, en el caso de los enlatados tenemos que tener cuidado y observar siempre en la lista de ingredientes dos elementos: la cantidad de grasa y la cantidad de sal o de sodio, porque esta combinación grasa y sal nos estimula también mucho más el gusto y nos genera más ansiedad por seguir comiendo. Los carbohidratos refinados, por ejemplo, muchas veces vemos como carbohidratos refinados, como por ejemplo el caso de los panes, las galletas, que son de harina refinada, no nos dan mucha saciedad muchas veces. Entonces, en este caso, muy importante movernos un poco más a alimentos más integrales, que tengan mayor aporte de fibra. Por ejemplo, hoy en día tenemos tanto panes como galletas más altos en fibra y que nos ayuden a tener más saciedad. Luego lo otro es el consumo de vegetales, ¿verdad? Que en nuestra dieta es muy importante. Cuando yo le digo a un paciente, hay que reducir el consumo de harinas, hay que reducir el consumo de carbohidratos, entonces se quedaría uno pensando, ¿y qué le pongo a mi plato, verdad? Si quito las harinas, ¿qué le pongo a mi plato? Bueno, se trata de moderar las harinas, ¿verdad?, el consumo de carbohidratos, y compensar con al menos la mitad de mi plato con vegetales. ¿Por qué? Porque eso me va a generar mayor saciedad, mayor aporte de fibra, me va a dar salud digestiva también, pero por el otro lado me va a ayudar a tener ese control sobre esa ansiedad, que es muy importante. Bueno, adelante. Y por último, lo del aburrimiento, sí, el estado emocional. Hay que identificar, Thais, cuáles son los estados emocionales que me hacen comer más. Es cierto. Si es cuando estoy feliz, si es cuando estoy triste, si es cuando estoy cansado, si es cuando estoy alegre. O sea, ¿cuáles son los momentos o los detonantes que me hacen picar o comer más? Bueno, incluso hemos abarcado varias de las causas un poquito más antes, ¿verdad?, de cuando las estábamos leyendo, pero queremos que usted también conozca cómo lograr saciarse, ¿verdad? Cómo llegar a esa saciedad después de comer y que usted no esté expuesto a sentir esa ansiedad. Bueno, tener un lugar y un tiempo para comer es importante, poner atención a la comida, comer alimentos que den más saciedad, ya lo mencionaba el doctor, proteínas, fibra, disfrutar de la comida y disfrutar de comer. Todo eso parece y suena, doctor, tan romántico, ¿verdad? Disfrutar la comida, disfrutar de comer, pero en sus palabras y para cerrar, ¿cómo podemos traducir esto que acabamos de leer en la vida real?
Bueno, voy a poner un ejemplo de esto y es mucha gente que nos está viendo en este momento que está haciendo teletrabajo, por ejemplo, hoy en día desde sus casas, ¿verdad? Entonces podemos tener ya una diferencia entre mi lugar de trabajo, mi lugar de descanso y hasta mi lugar de comer, ¿verdad? Y muchas veces estamos comiendo, trabajando, estamos comiendo, leyendo un correo, estamos comiendo, haciendo otras actividades. Muchas personas pasan en el vehículo, compran algo de comida y ni siquiera ven lo que están comiendo, solo meten la mano en la bolsa, ¿verdad? Y van comiendo mientras van manejando, mientras se van trasladando a otro lugar. Entonces, estos factores, como decía, suena romántico, pero es muy real. Tenemos que tener un espacio y un momento para comer. Solo el ver mi plato de comida servido enfrente mío ya es una señal de saciedad, donde ya mi cerebro está interpretando, vamos a comer. Okay. O sea, voy a comer, este es mi plato, aquí está enfrente mío. Si yo me tomo la mano en la bolsa de comida y nada más voy sacando, ni siquiera eso hice. Y esta primera señal de saciedad comienza desde el momento en que inclusive yo veo mi plato de comida. ¿Debo comer lento, debo comer despacio o muy rápido? Muy importante, la velocidad para comer, ¿cómo la podemos medir? Yo le digo a mis pacientes que uno se lleva un bocado de alimento a la boca, y si yo me voy a llevar el segundo y todavía tengo alimentos en mi boca de mi primer bocado, estoy comiendo rápido. O sea, si yo me llevo, y hay gente que se llevará 2 o hasta 3 porciones de comida y todavía ni siquiera se ha tragado el primero. Entonces, eso te está diciendo que estás comiendo muy rápido. Ok. Dice Laura Garita, doctor, ¿es normal en etapa adolescente siempre tener hambre, aún después, minutos después de comer? Bueno, es normal toda la vida tener hambre, ¿verdad? Sí. En realidad, a cualquier edad. Pero te digo que esa sensación después de comer, hay una señal que mi estómago le va a indicar a mi cerebro que ya está lleno, que ya comí. Y esa señal, Thais, dura 10 minutos a 15 minutos en llegar del estómago a mi cerebro. Te pongo un ejemplo. Estamos en un restaurante y terminamos nuestro plato de comida que habíamos ordenado y resulta que yo digo, uy, no, todavía tengo hambre. Pidamos algo más. ¿Y te ha pasado que pedimos algo más, llamamos al salonero, pedimos algo extra y mientras lo preparan, lo traen y todo, pasaron unos 10 minutos y cuando viene eso que pedimos decimos, uy no, ¿para qué lo pedimos, verdad? No, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya nos llegó la señal de saciedad. En el momento que terminamos de comer todavía teníamos hambre, pero 10 minutos después ocurre eso. Entonces yo le digo a mis pacientes, en ese momento usted se levanta, se va a lavar los dientes, por ejemplo, y entonces ya en esos 10 minutos ya llega la señal de saciedad a mi cerebro. Ya mi estómago le está diciendo a mi cerebro, ya comimos, ya estamos llenos y se disminuye la sensación de hambre. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Sé que es difícil en el momento en que pues uno lo explica, ¿verdad? Sino hasta que ya lo pone en práctica. Así que esperamos que haya sido de muchísima utilidad para ustedes ahí en casa esta entrevista. Sin embargo, puede también repasarla en teletica.com. Al médico especialista en nutriología clínica, Mauricio Barahona, usted lo puede localizar en el número 8557-7444 o en el Facebook ICOMED Clínica de Metabolismo. Así. Así, ICOMED correcto. Clínica de Metabolismo. Muchísimas gracias, doctor. Que esté muy bien, que tenga buen día.